Tras las rejas de algunas de las prisiones más temidas del mundo, las historias de abuso, violencia y desesperación son más reales de lo que imaginas. Lo que ocurre dentro de estos muros no solo es aterrador, sino que cambia para siempre la vida de quienes son atrapados allí. Hoy te llevamos a un viaje por las cárceles más peligrosas, donde las leyes del terror son la única norma. Y lo que descubrirás aquí te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la justicia y sobre la humanidad. Número 1. La prisión Julia Tutwiler. La prisión Julia Tutwiler, ubicada en el estado de Alabama, Estados Unidos, es un escenario cargado de controversia y relatos impactantes que parecen sacados de un guión de suspenso, pero lamentablemente son reales. Este centro, fundado como un símbolo de esperanza para las reclusas, se ha convertido en un ejemplo de lo que puede suceder cuando las condiciones humanas se desmoronan tras los muros de una institución penal. En su historia reciente, la cárcel ha sido señalada por permitir prácticas que violan los derechos fundamentales de las internas. La narración comienza con los testimonios de múltiples mujeres que han denunciado abusos cometidos por quienes deberían garantizar su protección. La confianza, ya de por sí frágil en un lugar como este, se quebranta aún más con los informes de abuso sistemático que salen a la luz. Imagina vivir en un lugar donde la valentía de alzar la voz para exigir justicia se convierte en un acto de valentía extrema, ya que las represalias no tardan en llegar. Las internas que han intentado denunciar los actos inapropiados han sido sometidas a condiciones aún más severas. Por ejemplo, se les ha confinado en aislamiento, despojándolas de cualquier contacto humano significativo y, en ocasiones, de sus propias pertenencias personales. Este tipo de represalias parecen diseñadas para sembrar el miedo y silenciar a quienes buscan justicia, creando un entorno donde la vulnerabilidad es la norma. La historia de esta prisión no solo es una lección de cómo un sistema puede fallar a quienes se supone que debe rehabilitar, sino también un ejemplo de cómo la resistencia y la resiliencia humana pueden surgir incluso en los lugares más oscuros. A pesar de las adversidades, algunas de estas mujeres han encontrado formas de narrar sus experiencias, dejando al descubierto las grietas de un sistema que necesita urgentemente reformas. Número 2. La prisión IK-2 Mordovia. En el corazón de Rusia se encuentra la prisión IK-2 Mordovia, un lugar que podría haber salido de las páginas de un libro de terror. Este infame centro penitenciario es sinónimo de sufrimiento y trabajo forzado, y su reputación es tan lúgubre que las reclusas prefieren evitarlo a toda costa, incluso arriesgando sus propias vidas. Conocida por su régimen estricto, las internas enfrentan una realidad brutal que parece desafiar cualquier noción de humanidad. Aquí, el día comienza antes del amanecer y termina bien entrada la noche. Las jornadas laborales se extienden entre 16 y 17 horas, un horario que dejaría exhausto incluso al más fuerte. Este trabajo forzado incluye labores como la fabricación de ropa en talleres donde las condiciones son deplorables. Las mujeres no solo deben soportar el agotamiento físico, sino también el peligro constante. Historias de reclusas que pierden dedos mientras trabajan en máquinas defectuosas no son infrecuentes, y lo más perturbador es que estos incidentes se tratan con una indiferencia escalofriante. La presión para cumplir con las cuotas de trabajo es aplastante. Aquellas que no logran alcanzar los objetivos enfrentan castigos severos. Estos van desde el confinamiento solitario hasta golpizas administradas por otras reclusas, todo ello permitido o incluso alentado por los guardias. Las reglas tácitas de este lugar reflejan un mundo donde el miedo y la desesperación dictan cada movimiento. Las condiciones de vida tampoco ofrecen alivio. Las celdas están infestadas de ratas y otros animales. Sorprendentemente, la prisión ha intentado combatir esta plaga de una manera peculiar, introduciendo gatos para cazar a las ratas. Sin embargo, estos felinos también enfrentan un destino sombrío. Cuando los gatos se reproducen, los funcionarios utilizan métodos crueles para controlar su población, una práctica que ilustra aún más la falta de compasión general en este entorno. Número 3. HM Prison Steyl. En la apacible campiña de Cheshire, Inglaterra, se encuentra la prisión HM Steyl,
un lugar que a primera vista podría confundirse con un tranquilo retiro campestre. Sin embargo, tras sus muros se oculta una historia de lucha, tragedia y negligencia que ha marcado la vida de muchas mujeres. Esta prisión, originalmente un orfanato en 1898, se transformó en un centro penitenciario exclusivamente femenino en 1962, ganándose una reputación notoria con el paso de los años. El ambiente dentro de Estial es cualquier cosa menos tranquilo. Las estadísticas revelan que tiene una de las tasas de suicidio más altas de Inglaterra y Gales, una realidad que expone las fallas en el apoyo psicológico y emocional que se ofrece a las reclusas. Muchas de estas mujeres llegan con un historial de traumas y vulnerabilidades que parecen agravarse en lugar de aliviarse durante su estancia. Uno de los incidentes más desgarradores ocurrió en el año 2020, cuando una reclusa perdió a su bebé en los baños de la prisión. A pesar de las súplicas desesperadas por asistencia médica, pasaron horas antes de que se tomaran medidas. El sistema de radio de emergencia falló, y cuando finalmente se intentó llamar a una ambulancia, ya era demasiado tarde. Este caso no solo sacudió a la comunidad local, sino que también generó una investigación que reveló deficiencias en la atención médica dentro de la prisión. La vida diaria en Estial está marcada por el hacinamiento y la falta de recursos. Muchas reclusas comparten celdas diseñadas para menos personas, lo que agrava las tensiones y el estrés. Además, los problemas de abuso de sustancias son endémicos y un alto porcentaje de las internas lucha contra la adicción. Este entorno hostil crea un círculo vicioso que dificulta cualquier intento de rehabilitación. Número 4. Institución Correccional Lowell. Ubicada en el estado de Florida, Estados Unidos, la Institución Correccional Lowell es conocida por ser una de las prisiones más grandes y controvertidas para mujeres en el país. Fundada en el año 1956, esta instalación alberga a reclusas que, en muchos casos, han sido protagonistas de crímenes que estremecen incluso a los observadores más curtidos. Sin embargo, lo que realmente pone a Lowell en el foco de atención no es solo la magnitud de sus casos, sino las condiciones extremas que han definido la vida tras sus muros. Una de las historias más notorias que vinculan a esta prisión con el horror es la de Sheila Labar, conocida por sus atroces actos de violencia. Condenada a cadena perpetua, su caso es solo uno de los muchos que han dado a Lowell su reputación como un lugar de pesadilla. Pero la presencia de criminales notables no es lo único que destaca aquí. La prisión ha sido escenario de brotes de enfermedades como la tuberculosis, que en un momento resultó en 7 casos confirmados, dejando al descubierto las falencias en el manejo de la salud pública dentro del recinto. Las muertes bajo circunstancias sospechosas son otro elemento que tiñe de oscuridad la historia de Lowell. Un caso que resonó fue el de Latondra Ellington, una reclusa que murió apenas 24 horas después de escribir una carta a una amiga describiendo el abuso que sufría a manos de un guardia identificado como el Sargento Q. La coincidencia de su fallecimiento con sus denuncias dejó una marca imborrable en la percepción pública de la cárcel. Las condiciones de vida también son alarmantes. A pesar de ser una instalación de gran capacidad, el hacinamiento es una constante y los recursos básicos, como artículos de higiene y atención médica, son limitados. Número 5. Grand Valley Institution. En la ciudad de Kitchener, Ontario, Canadá, se encuentra la prisión Grand Valley Institution, una instalación que ha captado la atención internacional por su sombría historia. Este centro, diseñado para albergar a mujeres, se convirtió en el epicentro de una controversia que reveló profundas fallas en la administración penitenciaria y en el trato a las reclusas. Uno de los eventos más desgarradores relacionados con Grand Valley es el suicidio de Ashley Smith, una joven de 19 años cuya vida terminó trágicamente mientras estaba bajo custodia en el año 2007. Lo que hace que este caso sea particularmente impactante es que Ashley estaba bajo vigilancia constante a través de cámaras de seguridad. A pesar de esto, logró estrangularse con una tira de tela y los guardias tardaron 45 minutos en intervenir, un retraso que resultó fatal. La muerte de Ashley Smith
no solo expuso una negligencia grave, sino que también generó un debate nacional sobre el trato a las reclusas con problemas de salud mental. Este caso llevó a una investigación judicial masiva y a llamados urgentes para reformar el sistema penitenciario. Sin embargo, a pesar de los cambios propuestos, muchas de las problemáticas persisten. Las condiciones en Grand Valley son otro tema de preocupación. Las denuncias incluyen hacinamiento, falta de acceso a atención médica adecuada y un ambiente general que, en lugar de rehabilitar, parece agravar los traumas de las internas. La presencia de plagas, la escasez de suministros básicos y los episodios de abuso por parte del personal solo profundizan el sufrimiento de las reclusas. Número 6. La prisión de mujeres de Indiana. La prisión de mujeres de Indiana, ubicada en el corazón de Estados Unidos, tiene una historia que la distingue como uno de los primeros centros penitenciarios diseñados exclusivamente para mujeres en el país. Fundada en 1873, esta institución no solo representa un hito histórico, sino también un recordatorio de los desafíos que enfrentan las mujeres privadas de libertad. Desde su establecimiento, la prisión ha sido un microcosmos de las tensiones sociales y culturales de cada época. Originalmente concebida como un lugar donde las mujeres podrían ser rehabilitadas y preparadas para su reintegración en la sociedad, la realidad ha demostrado ser mucho más compleja. A medida que pasaron los años, las condiciones dentro de sus muros reflejaron más castigo que rehabilitación, y las historias que surgieron de este lugar lo confirman. En la prisión de mujeres de Indiana han estado algunas de las reclusas más notorias del país, y una de las historias más impactantes es la de Gertrude Baniszewski. Su nombre quedó grabado en los anales de la criminalidad por el brutal asesinato de Sylvia Likens, una adolescente de 16 años. Este caso, considerado uno de los crímenes más atroces en la historia del Estado, puso en evidencia la capacidad humana para la crueldad y dejó una marca indeleble en la percepción pública de esta prisión. Sin embargo, la fama de la prisión no se limita a este caso. Con el paso del tiempo, la institución ha enfrentado un aumento significativo en su población. Para el año 2015, albergaba a más de 600 internas, lo que planteó serios desafíos en términos de espacio, recursos y atención. Las celdas, diseñadas para un número mucho menor de personas, comenzaron a desbordarse y las tensiones entre las reclusas y el personal aumentaron. Número 7. La prisión de Karchik. En medio del árido paisaje del desierto iraní se encuentra la prisión de Karchik, un lugar que muchos describen como el infierno en la tierra. Originalmente construido como un cementerio, este espacio fue transformado más tarde en una granja y finalmente en una prisión. Desde su concepción, las instalaciones nunca estuvieron diseñadas para albergar a seres humanos y las condiciones actuales lo reflejan claramente. El hacinamiento es uno de los problemas más alarmantes de Karchik. En una superficie total de 1.500 metros cuadrados, más de 2.000 internas conviven en condiciones extremadamente precarias. Las celdas, en realidad grandes salas compartidas, albergan a cientos de mujeres cada una. Mientras unas pocas afortunadas tienen camas, la mayoría debe dormir en el suelo, compartiendo el espacio con insectos y roedores que infestan la prisión. La falta de recursos básicos es una constante en Karchik. Las reclusas no tienen acceso a agua limpia ni a productos de higiene esenciales. Para combatir la infestación de piojos, muchas de ellas se ven obligadas a afeitarse la cabeza, una medida extrema que simboliza la pérdida de dignidad en este entorno hostil. Además, las temperaturas extremas del desierto hacen que las condiciones sean aún más insoportables, especialmente porque no hay ventilación adecuada. Número 8. La prisión de mujeres de Tashkent. La prisión de mujeres de Tashkent, ubicada en Uzbekistán, es un oscuro reflejo de las condiciones extremas a las que pueden ser sometidas las reclusas en ciertas partes del mundo. Este centro penitenciario, que alberga tanto a mujeres adultas como a adolescentes mayores de 14 años, es conocido por sus duras condiciones y prácticas que desafían los estándares de derechos humanos. Aquí, las internas enfrentan un régimen de trabajo forzado
que no discrimina ni siquiera a las mujeres embarazadas. En esta prisión, el día comienza antes de que salga el sol. Las mujeres, incluidas aquellas en avanzado estado de gestación, son obligadas a trabajar hasta 16 horas diarias. El tipo de trabajo que realizan varía, pero las jornadas agotadoras son una constante. Para muchas, estas labores no solo implican un esfuerzo físico extremo, sino también el sometimiento a peligros que pueden poner en riesgo su salud y la de sus hijos no nacidos. Los informes provenientes de esta prisión han detallado que las internas deben comprar sus propios productos de higiene y alimentos básicos. Esto significa que, para obtener lo esencial, deben cumplir con las extenuantes cuotas de trabajo. Las mujeres que no logran cumplir estas metas enfrentan represalias que van desde la pérdida de sus ya limitados privilegios hasta castigos físicos. Número 9. La prisión de Pollsmoor. La prisión de Pollsmoor, situada en la periferia de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es conocida como uno de los lugares más duros y desafiantes del sistema penitenciario del país. Aunque originalmente diseñada para albergar a hombres, esta prisión también alberga a mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones que superan incluso las ya de por sí severas expectativas de la vida en reclusión. Pollsmoor no es solo un lugar de castigo, sino un símbolo de las fallas más profundas de un sistema que prioriza la contención sobre la rehabilitación. Uno de los aspectos más notorios de Pollsmoor es su hacinamiento extremo. Las celdas, diseñadas para unas pocas personas, a menudo albergan a más de 70 internas. Esta sobrepoblación no solo crea incomodidad física, sino que también incrementa las tensiones entre las reclusas, generando un ambiente propenso a la violencia. La falta de espacio suficiente significa que muchas deben dormir en el suelo, compartiendo el mismo aire viciado durante largas horas. El acceso a servicios básicos es un lujo en Pollsmoor. En muchas ocasiones, una sola ducha y un baño son compartidos por docenas de reclusas, lo que hace que la higiene sea casi imposible de mantener. Además, las reclusas tienen acceso limitado al ejercicio al aire libre, una práctica que se reduce a apenas una hora al mes en algunos casos. Este confinamiento prolongado contribuye no solo al deterioro físico, sino también al colapso emocional de las internas. Número 10. Campo de concentración número 10 de Kaechon. El campo de concentración número 10 de Kaechon, situado en Corea del Norte, es una de las instalaciones más temidas del mundo, conocida por su brutalidad y las condiciones inhumanas que ofrece a sus internos. Este campo, también llamado la prisión del silencio, combina el aislamiento con un régimen de trabajo forzado que deja poco espacio para la esperanza o la dignidad. Las jornadas laborales en Kaechon son inhumanas, extendiéndose hasta 18 horas al día. Los internos, incluidos hombres, mujeres y niños, trabajan en fábricas o en el campo, sometidos a una vigilancia constante. El menor error o la desaceleración en el ritmo de trabajo puede resultar en severos castigos físicos, que varían desde palizas hasta confinamiento en celdas de aislamiento, donde las condiciones son aún más extremas. La alimentación es escasa y de baja calidad, compuesta generalmente de pequeñas porciones de maíz y sopa aguada. Debido a esta dieta insuficiente, los internos recurren a medidas desesperadas, como cazar ratas para complementar su nutrición. Este acto desesperado refleja la precariedad de la vida dentro del campo, donde incluso las necesidades más básicas no están garantizadas. El hacinamiento en las celdas es otro aspecto alarmante. Habitaciones de 30 metros cuadrados albergan hasta 90 personas, obligándolas a dormir en posiciones incómodas y sin espacio personal. El acceso a baños es limitado, con un solo inodoro para cientos de internos, lo que genera condiciones insalubres que propagan enfermedades con rapidez. Número 11. La prisión de Holloway. La prisión de Holloway, ubicada en Londres, Inglaterra, fue en su momento la cárcel femenina más grande de Europa Occidental. Fundada en 1852, originalmente albergaba a hombres y mujeres, pero en 1902 se convirtió exclusivamente en una prisión para mujeres. Aunque cerró sus puertas en 2016, su legado sigue siendo una mezcla de historia, controversia y tragedia.
A lo largo de su existencia, Holloway albergó a diversas figuras notorias, desde sufragistas detenidas por su activismo hasta criminales como Myra Hindley, conocida por los asesinatos de los Moore Murders. Las historias de estas mujeres reflejan tanto la diversidad de las reclusas como las tensiones sociales de la época. Las condiciones en Holloway fueron objeto de crítica durante décadas. A pesar de estar en el corazón de una ciudad moderna, las internas enfrentaron problemas de hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y un trato que a menudo se percibía como severo. Estos factores contribuyeron a una alta tasa de suicidios, destacando las carencias en el apoyo psicológico proporcionado a las internas. Un episodio notable fue el tratamiento de las sufragistas encarceladas a principios del siglo XX. Estas mujeres, detenidas por luchar por el derecho al voto, fueron sometidas a alimentaciones forzadas durante sus huelgas de hambre, una práctica que atrajo la condena internacional y marcó un capítulo oscuro en la historia de la prisión. Número 12. La prisión estatal número 12 de Metro. La prisión estatal número 12 de Metro, ubicada en Atlanta, Georgia, es un lugar envuelto en sombras debido a su reputación como una de las cárceles más temidas de Estados Unidos. Originalmente diseñada para hombres, esta prisión se transformó en un centro para mujeres debido a la proximidad de varias reclusas a la instalación. Sin embargo, este cambio no trajo consigo mejoras en las condiciones que han sido constantemente señaladas por su dureza extrema y falta de humanidad. Uno de los elementos más inquietantes de esta prisión es su famoso corredor de la muerte. Este espacio, conocido como el camino al infierno, simboliza el destino de quienes enfrentan las condenas más severas. Aunque actualmente no alberga a reclusas en espera de ejecución, el impacto psicológico que este espacio ejerce sobre las internas es innegable. La presencia de este corredor refuerza la percepción de la prisión como un lugar de castigo extremo más que de rehabilitación. Las condiciones de vida dentro de la prisión estatal número 12 son otro punto de preocupación. Muchas reclusas han denunciado la falta de acceso a recursos básicos como productos de higiene y atención médica adecuada. Estas carencias no solo afectan la salud física de las internas, sino también su bienestar emocional, creando un ambiente de desesperanza y vulnerabilidad. Un caso que destaca en la historia de esta prisión es el de Lynn Turner, una mujer condenada por el envenenamiento de 2 de sus maridos. Incapaz de soportar las condiciones de la prisión, Lynn se quitó la vida ingiriendo una sobredosis de medicamentos. Este incidente no solo subraya las duras condiciones del lugar, sino también la necesidad urgente de apoyo psicológico y medidas que prioricen la salud mental de las reclusas. Número 13. La prisión de mujeres de Heilongjiang. La prisión de mujeres de Heilongjiang, ubicada en la provincia del mismo nombre en China, es un centro conocido por su severidad y las duras condiciones que impone a sus internas. Aunque no es la más grande del país, ha captado la atención internacional debido a las denuncias de abusos sistemáticos y prácticas cuestionables que se llevan a cabo tras sus muros. Una de las características más alarmantes de esta prisión es su postura inflexible hacia las reclusas consideradas rebeldes. Estas mujeres, muchas de las cuales están detenidas por motivos políticos o religiosos, son sometidas a torturas físicas y psicológicas diseñadas para quebrar su voluntad. Los testimonios de antiguas internas hablan de largos periodos de aislamiento, golpizas frecuentes y esposas que restringen sus movimientos, una combinación que refleja la dureza del régimen penitenciario. Un caso que sacudió la conciencia internacional fue el de una reclusa que denunció haber sido torturada por su fe religiosa. Según su relato, los guardias de la prisión intentaron obligarla a renunciar a sus creencias mediante métodos extremos, incluyendo golpes y privaciones. Este caso no solo puso en evidencia las condiciones inhumanas de Heilongjiang, sino también las tensiones entre las autoridades penitenciarias y los derechos fundamentales de las internas. Número 14. La prisión de Changi. La prisión de Changi, ubicada en Singapur, es un lugar que combina historia, disciplina y controversia.
Fundada en 1936 durante la época colonial británica, este centro penitenciario originalmente albergaba tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, su notoriedad se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada como campo de prisioneros de guerra por las fuerzas japonesas. Desde entonces, Changi ha mantenido una reputación como una de las prisiones más severas del sudeste asiático. Hoy en día, Changi alberga a una población diversa de reclusas, muchas de las cuales enfrentan condenas relacionadas con delitos graves. Sin embargo, lo que distingue a esta prisión no es solo su historia, sino las duras condiciones que define su día a día. Las internas están sujetas a un régimen extremadamente estricto, con horarios rígidos que incluyen jornadas laborales exhaustivas. Aunque el trabajo está diseñado para fomentar la rehabilitación, la intensidad del mismo puede ser desalentadora para muchas. Las condiciones de vida en Changi también son motivo de preocupación. Las celdas son pequeñas y muchas veces están superpobladas, lo que genera un ambiente opresivo. Además, la higiene es un problema constante, con acceso limitado a agua limpia y productos de aseo. Estas carencias, combinadas con la estricta disciplina, crean un entorno de tensión constante. Número 15. La isla de Rikers. La isla de Rikers, situada en Nueva York, Estados Unidos, es un enorme complejo penitenciario conocido por su historia turbulenta y las controversias que la rodean. Aunque alberga a miles de reclusas y reclusos, su reputación como uno de los lugares más difíciles para vivir se ha ganado principalmente debido a las condiciones extremas y las denuncias constantes de abuso y negligencia. Rikers ha sido descrita como una ciudad dentro de una ciudad, con su propia estructura y normas. Sin embargo, esta independencia no ha garantizado un trato humano para sus internas. Muchas mujeres que han pasado por Rikers han denunciado la falta de acceso a productos básicos como artículos de higiene femenina. Los relatos de guardias lanzando productos al aire para que las internas peleen por ellos son ejemplos desgarradores de la deshumanización que enfrentan. La violencia es otro aspecto omnipresente en Rikers. Las agresiones entre reclusas y también por parte del personal penitenciario son frecuentes. Estas situaciones a menudo resultan en lesiones graves y generan un ambiente de miedo constante. Además, la falta de recursos médicos adecuados exacerba las consecuencias de estos incidentes, dejando a las internas en un estado de vulnerabilidad perpetua. La prisión también ha sido escenario de escándalos relacionados con el abuso sexual. Tanto reclusas como visitantes han reportado incidentes de violencia de género, destacando la necesidad de una reforma urgente. Aunque las autoridades han prometido tomar medidas, las denuncias persisten y la confianza en el sistema sigue siendo baja.